grabar entonces. Como les digo, ¿hasta cuánto creen que se puede contar así con las puras manos? Todas dicen hasta 10, hasta menos, hasta más. ¿Qué creen? Vayan hablando, si no estamos, si la idea es que vayan participando todos, no. Porque si es por eso grabo un video y les mando el video, entonces. Ya, ¿y qué tanto más? Lo que yo decía, sin empezar a repetir los dedos. Es que depende, pues si se cuenta de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en No, pero 4, que o puedas representar cualquier número. O sea, que tú me digas, puedo representar todos los números entre el 1 y el 48, o entre el 1 y el 10. Porque obviamente si yo voy de 2 en 2 no puedo hacer un 5. obvio. A eso voy, que puede hacer todos los números. Claro, que yo diga, puedo ir desde el 0, porque obviamente si hago así tengo nada, hasta el cierto número. ¿Cómo se podría hacer? ¿Cuál es? O las que dijeron, por ejemplo, que se podía hasta más. ¿Hasta cuánto? Ya, creo que 10. También creo que 10. Ya yo digo que hasta 35. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Se les ocurre alguna forma de poder contar hasta 35 solo usando los dedos? Así como que yo les muestre, por ejemplo, la mano, no sé, por ejemplo, así, con las dos manos, así. Y eso significa, y tú puedes identificar automáticamente qué número. ¿Acumulando cómo? ¿Cómo voy acumulando? Por ejemplo, que, no sé, si llenas una mano, la llenas ya con 5 dedos. ¿Ya? Entonces, cuando tengas 5 dedos de mano, vas y levantas un dedo de la mano derecha, por ejemplo. Y eso ¿Ya? significará 5. Ya, ya, Y ya. así vas acumulando. Ya, yo diría que la idea está casi completa, pero te falta un puro detallito. Que en la práctica, más que ir acumulando en sí de esa forma, lo que quiero hacer, a ver, déjenme ver si puedo montar esto acá. Lo que quiero que hagamos es que en vez de ir así como acumulando, voy a ir contando directamente, pero a ver, que estoy poniendo el teléfono para poder enfocar las manos acá abajo. Por ahí debería estar, a ver. Me estoy abriendo para poder compartir la imagen desde el celular. Ya, ahí se ve un poco mejor. Entonces. Ya. Entonces, por ejemplo, yo tengo las dos manos, ¿cierto? Así. Ahí hay una y la otra está acá. Entonces, si pongo, por ejemplo, parto contando 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Pero en lugar de decir que ya cambio esta y este dedo de la otra mano vale 5, lo que voy a hacer es que los dedos de esta mano valen 1 cada dedo y los de esta mano valen 6. ¿Por qué? Porque yo voy así, 1, 2, 3, 4, 5, y lo que hago después es que abro solamente el dedo de la mano izquierda, por ejemplo, el pulgar. Entonces, al tener solo el pulgar levantado y la otra mano empuñada, lo que estoy haciendo es que tengo 1 por 6 más 0. Y eso me daría 6.
Por lo tanto, solamente un dedo acá sería 6. Si yo quiero el 7, hago ese y el de acá. Entonces ahí tendría que tengo 6 más 1 es 7. Si quiero 8, 9, 10, 11. Y el 12 sería 2 dedos acá. Entonces tengo los 2 dedos levantados aquí y ninguno en esta. Entonces tendría 2 por 6, que sería 12. Si quiero el 13, hago así, el 14, 15, 16, 17. Y si quiero el 18, levanto 3 acá y acá ninguno. Y tengo 3 por 6. Y así voy trabajando. Entonces en la práctica, al abrir las dos manos completitas, completitas, ¿qué tendría? Tendría 5 por 6. ¿Cuánto me da eso? 30. Y si le agrego 5 más, 35. entonces ¿hasta cuánto puedo contar? 35. Listo. Entonces solamente usando las manos podemos contar hasta 35. ¿Se entiende? Ujú. Sí. Ya, y eso es un conteo en base 6. O sea, en la práctica lo que estamos haciendo es que en lugar de trabajar con dígitos entre el 0 y el 9, que es lo que se hace normalmente, estamos trabajando entre 0 y 5. Porque es lo que se hace. O sea, tengo 0, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que hago después al cambiarme de mano es que estoy como pasando a la unidad siguiente, que sería como tener una decena, pero que en este caso no vale 10, sino que vale 6. ¿Ya? Y es exactamente lo mismo que se hace con cualquier base. Si yo estoy trabajando en base 7, lo que hago es que voy de 0 a 6 y cuando paso al siguiente, me paso a la unidad siguiente. O sea, ya estoy trabajando con una decena, pero una decena de 7. ¿Ya? ¿Se entiende la idea de cómo funcionan las bases? Sí. ¿Ya? Entonces, si en la práctica es eso, es simplemente contar con más o menos caracteres. Ahí obviamente depende del caso, qué es lo que más conviene. Ya voy a abrir la pizarra para que vayamos escribiendo. Dejar esto para que no moleste. Ya, entonces. Ya, tengo por ejemplo, elijan un número más o menos grande. Es así como no 5, sino que tenga 3 cifras, 2 cifras. Ya, 233. Ya, este número está en base 10, ya, que está escrito así como de toda la vida. Y lo quiero pasar, quiero ver cómo queda escrito en base 8. Entonces quiero que me quede así, en base 8. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo lo paso a base 8? ¿Dividiendo por 8? ¿Ya divido solo una vez o cómo se hace? No, es que no sé cómo explicarlo, pero es como dividirlo hasta que te quede como un 1, un 0. No necesariamente un 1, sino que en la práctica es dividir y el cociente que me dé lo vuelvo a dividir hasta llegar a algún valor que sea menor que la base, o sea, menor que 8. ¿Ya? Y después lo que hago es que anoto los restos. Hacemos eso. Entonces, tomo el 233. 233 dividido en 8. Aquí dividimos como se dividió toda la vida. Separo acá, entonces me daría 16, porque faltaría 1, ¿cierto? Entonces me daría 2, sobran 7, bajo el 3, acá me daría 9 y sobra 1. 29 dividido en 8. Esto me daría 3 y sobran 5. Y ahí ya no tengo nada más que hacer, ¿cierto? Porque me da solo hito 3, esto me da resto 5, así que nada que hacer y listo. Ahora, ¿cómo lo hago? Tomo desde este número para acá, en esa dirección. Por lo tanto, el número 233 en base 8 se escribiría como 351. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende.
Y eso se hace con cualquier base. Si yo quiero pasar a base 5, divido por 5. Si quiero pasar a base 7, divido por 7. Si quiero pasar a base 18, divido por 18. El detalle es que con bases más grandes que 10 no tengo caracteres. No tengo, o sea, se me acaban los números, ¿cierto? Porque uno trabaja siempre con 0 a 10, a 0 a 9, pero después hay que empezar a... uno puede agregar el símbolo que se le ocurra, pero por cosa estándar de que se haga algo un poco más uniforme y general para cualquier parte, se trabaja con las letras. Entonces, lo que uno hace es que llego hasta el 9, después agrego A, B, C, D, E, F, G, H, y así según la base que estemos trabajando. ¿Ya? Entonces, este sería 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, y así. ¿Se entiende la idea? Entonces, eh, acá. Elijan, ¿qué hacemos? Del ejercicio 1 tenemos que elegir. De donde quieran. Vean ahí lo que les va lo que les va costando, qué quieren que hagamos y vamos trabajando. A mí me cuestan los con letras entre medio, como que no entiendo. ¿Ya? Elijan alguno. Del 2 la F, ¿Ya? Y por ejemplo, en este caso que hay que generar letras, porque acá tengo el número en base 10 y tengo que pasar, por ejemplo, a base 12, que te va a quedar con letras. ¿Se sabe hacer eso? ¿O también cuestan? ¿Podemos hacerlo también ese? Ya, yo no. partamos. Elijan alguno de esos. La E. Ele- ah, El de 16. Ya. A todo esto, ¿alguien sabe en qué se ocupa así como concretamente la base 16? Más allá de este ramo. Claro, porque sirve para que les pongan nota, pero más allá de eso, ¿algún caso concreto donde se use la base 16? Que de hecho lo ocupan todos los días y probablemente ahora mismo lo están usando. No, no sé. Las posiciones de memoria de los discos duros. Porque en la práctica lo que se hace es que el disco duro, ¿cierto? Hagamos de cuenta que es un disco. Ahora los SSD no son discos como tal, antiguamente sí. Los SATA y los HDD son discos. Está girando, ¿cierto? Entonces lo que se hace es que se asigna una posición de memoria para cada elemento, para cada archivo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces imagínense la cantidad de posiciones de memoria que tiene esto para poder asignar toda la capacidad que uno tiene en los computadores, que hay computadores con mucho espacio, o sea, antes no eran tanto, pero no sé, yo mismo, por ejemplo, tengo un disco de 1 tera y otro de 500 gigas, o sea, tengo 1,5 teras en el computador, y tengo 2 discos externos de 1 tera más, ¿ya? Cada uno. Entonces, son muchos. ¿Y qué pasa? Cuando uno quiere buscar un archivo, por ejemplo, no irse directo a la carpeta, sino que me voy, por ejemplo, acá, en el caso del Mac, a la lupita y escribo acá lo que quiero buscar, ¿ya? O en Windows, cuando se van acá abajo, escriben lo mismo en la lupita, el computador tiene que empezar a revisar todo el disco duro para encontrar el archivo que le están pidiendo. Entonces, imagínense lo que es revisar, o sea, cuando uno quiere buscar una polera que le guste y no la encuentra en el cajón, se demora un montón. Imagínense cuántas posiciones de memoria tiene el disco duro para poder buscarla. Entonces, como son números muy grandes, lo que se hace es que se trabajan en cifra hexadecimal, que es base 16, para que así puedo escribir los mismos números, pero con menos caracteres. Entonces el computador se demora menos en procesarlo porque en vez de trabajar con un número, por inventar, no sé, de 15 caracteres, de 15 cifras, está trabajando con un número de 8 cifras. Que sí, sigue siendo un número gigantescamente grande, pero es bastante menos, como que se escribe de forma más chica. ¿Ya? Así que ahí se ocupa, concretamente. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, dividido por 16. 8, 3, 4, 7, 7, 4, 7, dividido por 16. Separo 2, esto me da 80, o sea, son 5, sobran 3, bajo el 4, 2, sobran 2, 7, da 1,
y sobran 11. ¿Cierto? Sí, de 16 a 27 son 11. Vuelvo a dividir por 16. Divido por 16. 52. Me da 3, que es 48. Entonces sobran 4. Bajo el 1 da 2. Y sobran de 32 a 41 son 9. Y acá me da 2 y sobran 0. Y me quedo así. Entonces el número, este de acá, en base 16, se escribiría como 2, 0, 9, 11. Pero como el 11 no lo puedo escribir así, ¿qué hago? Lo pone como B. Claro, pongo una B. Entonces el número sería 209B en base 16. Pero esa letra es aleatoria, o sea, yo puedo poner cualquiera. Claro, pero tienes que definirla antes. Entonces se suele como estandarizar un poco la cosa trabajando con las letras. O sea, yo podría decir, ya voy a llegar hasta, así como mis caracteres son del 0 al 9 y después voy a poner gato, no sé, una casa, Ah, ya. un gatito. Me empiezas diciendo que el gato, el 10, la casa del Claro, 11, ya. ya, entonces, claro, por una cosa de entender más fácil el orden, que uno ya sabe que el abecedario también tiene un orden, es más cómodo trabajar con las letras. Y se trabaja con mayúsculas, ya detalle importante, por cosa de notación. ¿Ya? Entonces yo ya sé que si algún número aparece una D, como que, la D, empiezo a hacer las cuentas, es 13. Y va saliendo más cómodo. ¿Ya? Entonces, claro, tengo 10, 11, 12, 13. Y ya sale más fácil entre que cada uno defina cosas a su pinta, es mejor trabajar con la estándar, que es esa. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿Se entiende? Ya, ahora al revés. Quiero pasar de alguna base cualquiera a base 16, a base 10, que es la base que usamos más normalmente. ¿Qué hago? Primero se tendría que expresar eh, con la potencia de la base que nos muestran. O sea, por Pero ¿cuál ejemplo, hacemos? si... Partamos con alguno. Elijan Ah, alguno. Claro, elijan alguno y vamos trabajando con ese. Y vamos sacando las cosas desde ahí. LF. ¿El F? Sí, Ya. Pero no Agreguemos. puedo partir con uno de números como normales y después Ustedes hacer. eligen. O sea, es que se puede. Elijan. dale, sí, ¿Cuál? cualquiera es. Elige. El B. Ya. Espera. Ya. Entonces, acá es donde empieza a jugar rol la descomposición canónica, porque olvidémonos un ratito de base 10. Si yo, o sea, de la base 5. Si yo estoy contando en base 10, demos un número, no sé, de 5 cifras. Un número cualquiera. Ojalá sin tantos ceros para que sea más entrete. Claro que idealmente no tenga ceros, si no es muy fome. 13.532. Ya. Tengo ese número, ¿cierto? Que en la práctica yo lo puedo desarmar como 10.000 más 3.000 más 500 más 30 más 2, ¿cierto? Lo cual es exactamente lo mismo si yo digo 2 más 3 por 10, 5 por 100, 3 por 1000, y esto lo voy a dejar como 1 por 10.000. ¿Ya? ¿Cierto? Y acá yo podría decir que esto es por 1. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo decir que esto de acá es lo mismo que 1 por 10 a la 4, más 3 por 10 a la 3, más 5 por 10 a la 2,
más 3 por 10 a la 1, más 2 por 10 a la 0. Y listo, po, esa es la descomposición canónica. Y funciona con cualquier base. O sea, si tengo un número en base 5, parto 5 a la 0, 5 a la 1, 5 a la 2, 5 a la 3, 5 a la 4, 5 a la 5. Y voy trabajando con eso. ¿Se entiende la idea de por qué funciona y por qué se hace así la descomposición canónica? Sí. Y el resto es empezar a operar con eso, ¿ya? Y ahí viene operatoria de álgebra, de multiplicar polinomios y cosas por el estilo, pero en la práctica eso es todo lo que es la descomposición canónica, es lo que hemos hecho toda la vida, de cuando completo 10, paso al siguiente, completo 10, paso al siguiente, completo 10, paso al siguiente. Obviamente, si estoy trabajando en base 5, mis decenas son de A5. Si estoy trabajando en base 9, mis decenas son de 9. Si estoy trabajando en base 23, mis decenas son de 23, ¿ya? Entonces, volvamos acá al numerillo. Vamos a ir para abajo. ¿Qué habría que hacer acá? Tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces me queda 4 por 3 a la 5. Por 5 a la 5. Más 3 por 5 a la 4. 2 por 5 a la 3. Más 2 por 5 a la 2. Más 1 por 5 a la 1. Más 3 por 5 a la 0. ¿Cierto? Y si quiero pasarlo a base 10, lo que hago es resolver esto tal cual. Empezar a hacer las cuentas. Entonces me quedaría, esto es 5 a la 0 es 1, así que va a ser 3. Esto es 5 a la 1, 5. 1 por 5, 5. 5 a la 25 a la 2 es 25. Por 2 es 50. 125 por 2 son 250. 625 por 3 me da 1875. Y 5 a la 5, ese es 3225, creo. A ver, déjenme confirmarlo. 625 por 5, sí, 3125. Y por 4, 12.500. Y ahora sumo todo. Ese puntito no. Entonces me quedaría 12.500, 1875, 250, 50, 5 y 3. Y sumamos todo. Entonces acá me queda 0, 5, 10, 13. Va una. 8, 13, 18. Una, 6, 14, 16. 3, 4 y 1. Listo. Ahí tengo el número escrito en base 10, que sería 14.683. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Muy Súper. complejo. No. En sí, es eso nomás, ¿ya? Hacer la descomposición correspondiente, hacer las cuentas, multiplicar y listo, ¿ya? ¿Hacemos uno de estos de acá con letritas o se entiende y es la misma idea? Sí, uno de letra y después quizás Ya, pasar a sumas, porque de ya, sumas siento que vamos a tener una clase y nada más antes de la prueba. ya. Elijan entonces. El F. El F, Ya. sí, se ve más interesante. De todos modos, la otra vez les compartí, creé una carpeta con cosas de números, ¿o no? ¿O les llegó de algún modo? Sí, creo que el link quedó en el grupo de WhatsApp que lo Ya. mandaron. Porque en esa carpeta están las ayudantías que hice yo el año pasado, que están los videos. Así que pueden buscar cosas ahí igual, como las explicaciones y las resoluciones de las cosas. Ya, Buenas, acá, gracias. ¿qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer acá? Tendríamos que separarlo en potencias de 14, ¿o no? Claro, o sea, en la práctica, más que separarlo en potencia 14, es hacer la descomposición canónica en base 14. Claro, eso. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo hacemos?
¿Qué escribo? Si vayan dictándome. Sería 11 Hagámoslo con las por mismas letras, 14 después elevado hacemos el a reemplazo. 4. Hagámosla con las letras y después hacemos el Ah, ya. reemplazo para ordenarse un poco más, que de repente cuando uno trata de hacer esos cambios al tiro, se termina confundiendo en algo y queda la embarrada. Así que somos agregar una línea más no afecta tanto, no quita tanto tiempo, así que podemos ser un poquito más cuidadosos. Entonces me quedaría B por 14 elevado a 4. claro, porque yo siempre parto de acá 0, 1, 2, 3, 4. 14 a la 4 más A por 14 a la 3 y voy bajando, ¿cierto? Siempre C por 14 a la 2 más C por 14 a la 1 más A por 14 a la 0. ¿Ya? Y ahora hacemos la conversión. Entonces, el B es 11, así que me quedaría 11 por 14 a la 4 más 10 por 14 a la 3 más 12 por 14 a la 2 más 12 por 14 a la 1 más 10 por 14 a la 0. Y aquí empezamos a convertir. Pues esto sería 10 por 1, así que sigue siendo 10. 12 por 14, eso es 144 más 24, 168 creo. A ver. Sí, ¿Sí? sí, yo lo estoy haciendo Ya. con calculadora aquí, así que sí. Que suele pasar que la gente que trabaja en matemática, como tenemos poca costumbre de trabajar con números, quedamos pegados de repente en operaciones o cálculos idiotas, o la típica, hacemos una demostración gigante con un montón de letras y de repente entre medio aparece un 3 más 2 y uno pone 6 y te echó abajo todo el resto. ¿Ya? Entonces, después esto sería 12 por 196, que esa no me... Claro, porque sería 12 por... 2352. Ya. Entonces sería 2352 más y 14 a la 3. Eso sería 196. 14 son 2744 me daría. Y por 10 sería 7, 4 y 0. ¿Cierto? Y esto sería... Este da gigante. Sí, da 422. 422.576. Ya. Entonces, si se fijan, aquí ya se empieza a notar cuál es la utilidad de escribir números con bases más grandes. Que, fíjense, tenemos un número acá de 5 cifras. Y solo este ya tiene un montón y es horriblemente grande. Entonces, imagínense lo que es al sumarle todo el resto. ¿Ya? Entonces, la suma, 422, 576. Sí. Entonces, después sería 422, 576. A ver, vamos viendo. 422, 576. Más 27,440 más 2352 más 168 y más 10. Y eso da 452,546. 452,546. Y de partida tiene una cifra más, porque este tiene 6 cifras, y acá tengo 5 cifras. Entonces ya estoy ganando que tengo una cifra menos, y es el mismo número. ¿Ya? Así que esa es como una de las utilidades que tiene. ¿Se entiende el cómo se hace? Sí, se entiende. ¿Dudas, consultas? Ay, yo tengo una pregunta. ¿Es que la B siempre significa 11 o yo le puedo inventar otro número? O sea, en la Como... práctica tú puedes definirlo como quieras, pero en este curso al menos, con lo que decía, para ordenar un poco la cosa y que estemos todos funcionando de la misma forma, porque imagínense lo que sería corregir si tú asignas unos ciertos caracteres, otra persona asigna otro carácter, tendríamos que estar como definiendo cada uno según cada persona, lo cual es un caos. Por lo tanto, se deja como estándar que se hace así. Ah, Así. ya.
que llego hasta el 9 y después empiezo A, B, C, D, E, ta, 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 ta. Entonces, siempre en este curso al menos, la B va a valer 11, 12, 13, 14, 15 y así. ¿Ya? Así que Ya, esa es como la perfecto. idea. Gracias. Una pregunta, ¿Sí? que por ejemplo nosotros estamos cambiando de base 14 a base 10, pero podemos, o sea, ¿se puede cambiar de base 14 a base 3, por ejemplo? De ¿Es lo poder se mismo? puede, ¿ya? O sea, una opción es hacer esto, porque ya sé pasar de base 10 a alguna base y de alguna base a base 10, ¿cierto? Entonces lo que Ah, puedo hacer es paso de 14 a 10 y de 10 a 3, y no hay problema, ya. ¿ya? Se puede hacer también directo, así como de pasar de 14 a 3, pero cuando son bases que no son tan amigas como el 14 y el 3, sale horrible, 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 y es muy feo de hacer. Pero sí se puede Ya. hacer mucho más lindo cuando son bases amigas, como por ejemplo el 3 y el 9, el 2 y el 4, el 2 y el 8, cosas así. ¿Y sería el mismo procedimiento? Voy a ver enseguida un caso, porque quiero que veamos un caso de esos, que como les decía antes, suele ser que ponen una pregunta al menos de eso en la prueba, así que quiero que veamos un ejemplo. ¿Ya? De hecho, acá lo tengo, miren. Dice, dado el número S, escribirlo en base 9 sin pasar por base 10. Hagámoslo. Eso no. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo, cuando no sé qué hacer, hago descomposición canónica. De cierto modo, la descomposición canónica es como la herramienta cuando no sabemos qué hacer. Entonces acá tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Llego hasta un 3 a la 9. Así que me quedaría 2 por 3 a la 9, más 1 por 3 a la 8, más 2 por 3 a la 7, más 2 por 3 a la 6, más 1 por 3 a la 5, más 1 por 3 a la 4, más 2 por 3 a la 3, más 0 por 3 a la 2, más 1 por 3 a la 1 y más 2 por 3 a la 0. Ya, ahora, el detalle es que tenemos que acordarnos en este caso que 9 es lo mismo que 3 a la 2, ¿cierto? ¿Cierto? Claro. ¿Ya? Entonces, obviamente, todas las potencias pares las puedo cambiar al tiro. Porque en la práctica lo que tengo que hacer es que tengo que de algún modo llegar a algo que tenga, así como algo por 9 a la algo, más otro algo por otro 9 a la algo menos 1, y así sucesivamente. Tengo que escribir alguna expresión que tenga potencias de 9, ¿cierto? Entonces, ya Sí. puedo partir haciendo eso, porque obviamente 3 a la 0 y, y 9 a la 0 sigue siendo lo mismo, los ambos son 1, así que esto lo puedo dejar al tiro como 2 por 9 a la 0. 3 a la 1, un problema, dejémoslo como 3 a la 1, después vemos qué hacer. Acá tengo 0 por 3 a la 2, que es lo mismo que 9 a la 1. Lo mismo, los impares no tengo idea de qué hacer, después vemos. Así que los voy a dejar así nomás. Este lo dejo como 1 por 9 a la 2, 1 por 3 a la 5, 2 por 9 a la 3, 2 por 3 a la 7, 1 por 9 a la 4 y 2 por 3 a la 9. Entonces ya, algo de pega hicimos, ¿cierto? Ya logramos juntar algunas cosas. Pero ahora el detalle es que hago con las potencias impares. ¿Qué se le ocurre hacer? ¿Alguna idea de qué hacemos con los pares? O sea, con los impares. Es que no entendí qué hiciste con los pares. Los cambié por potencias de 9. Fíjate que el 3 a la 4 pasó a ser 9 a la 2. El 3 a la 2 pasó a ser 9 a la 1. El 3 a la 6 pasó a ser 9 a la 3. Ah, Usando ya. esto. Ya. Porque en la práctica, si tú tienes un 3 a la 6, es lo mismo que decir 3 a la 2 a la 3, pues, por potencias de potencia. Entonces, dado que el 3 a la 2 es 9, esto sería 9 a la 3. Y eso. ¿Ya? Es volver a séptimo, octavo. Octavo estábamos viendo nosotros en el liceo ahora. Potencia. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas de momento?
Sí se entiende. Ya, entonces, ¿qué hacemos con los exponentes impares? Seguimos usando materia de octavo, o incluso de antes, porque algunas ven, se empieza a definir potencia cuando están como en quinto, sexto, después se formaliza un poco más, pero se empiezan a ver chicas. ¿Se acuerdan que uno tiene a la n por a la m, y eso da a la n más m? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces se puede Ya. separar en 3, por ejemplo, 3 por 3 elevado a 8. ¿El ¿Cuál? primero? ¿Este? ¿Sí o Claro, no? precisamente esa es la idea. Ese es el truco, que lo que voy a hacer es que voy a dejarlo como 2 por 3 a la 1, voy a hacer explícito ahí el 1, por 3 a la 8. ¿Por qué? Porque estos dos me van a juntar el 9, ¿cierto? El 1 y el 8 me suman el 9, pero lo que hago es que ya hago aparecer el exponente par, que es el que me sirve. Más 1 por 9 a la 4, que ya lo teníamos listo. Acá hago lo mismo. 2 por 3 a la 1, por 3 a la 6. 2 por 9 a la 3. Más 1 por 3 a la 1, por 3 a la 4, que sería el 5, ¿cierto? Más 1 por 9 a la 2, más 2 por 3 a la 1, por 3 a la 2, que sería desarmar ese, más 0 por 9 a la 1, le voy a seguir acá abajo, más 1, oh no, lo echamos para el lado. Y más 1 por... este en la práctica, si es 3 a la 1, es lo mismo que decir 1 por 3. Y sigue porque hasta en el base 9 cuento, el 3 sigue siendo 3. Más 2 por 9 a la 0. ¿Ya? Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a dejar este como 3, simplemente. Y hago 2 por 3. Sería 6. 6. Y 6 3, por 9 elevado a 4. claro, entonces me quedaría 6. Voy a ponerlo aquí, 6 por 9 a la 4. Y como tengo 9 a la 4, lo factorizo. Y me queda más 1 por 9 a la 4. Entonces voy juntando. Acá me quedaría de nuevo 6 más 2 por 9 a la 3. ¿Se entiende? Acá me quedaría 3 más 1, así que sería 3 más 1 por 9 a la 2, más, acá me quedaría 6 más 0, así que sería solo 6 por 9 a la 2, por 9 a la 1, porque era 3 a la 2, por 9 a la 1. Y acá el 3 y el 2, que están por 9 a la 0 y por 3 a la 1, esto es 3, esto es 2, así que me daría 5. Y lo dejamos como 9 a la 0, para que esté explícito el 9. Y ya estamos listos, porque tengo la cosa con puras potencias de 9, así que me falta puro sumar. 6 y 1 son 7, por 9 a la 4. 6 y 2 son 8, por 9 a la 3. 3 y 1 son 4, por 9 a la 2. 6, por 9 a la 1. Y 5, por 9 a la 0. Por lo tanto, ¿cómo queda mi número? S, 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 S y S. Así que sería 7, 8, 4, 6, 5 en base 9. Y fíjense que ahí pasamos de base 3 a base 9 sin tocar la base 10. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Muy feo. Yo diría que más que ser feo, en la práctica es como matraca nomás, porque no tiene nada como muy complejo. Es matraquero porque hay que escribir un montón, empezar a factorizar y cuestiones, pero no tiene nada como de dificultad en sí. Es solamente darse cuenta de hacer el cambio de las potencias y que a uno se le ocurra hacer esta separación. Y haciendo eso, el resto sale solo. ¿Dudas, consultas? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa si no se puede escribir como otra potencia? Por ejemplo, el 9 se podía escribir como 3 elevado a 2 y justo calzaba que era en base 3.
Ah, por eso es lo que decía delante, que tienen que ser bases que sean como amigas. Por ejemplo, el 3 y el 9 son amigos, porque el 9 es 3 a la 2. Pero si yo quiero pasar de base 2 a base 5, es horriblemente feo de hacer. Y eso sería, de hecho, se ha preguntado, pero en tarea, que tienen como un mes para hacerla, no en prueba. Ah, ya. O sea, en la prueba siempre nos van a dar bases que sean potencias unas de Sí, otras. que sean así como amigas. Ya. O salvo que sea un caso de un número muy chico, no sé, pasa así como el 1-3 en base 5, pásalo a base 7, por ejemplo, que es más cómodo de trabajar. Pero yo al menos nunca he visto eso. Siempre son bases como amiguitas. Salvo, como les digo, el caso de cuando se dio tarea en el curso, que tenían así un mes entero para hacer la tarea, entonces ahí obviamente uno puede pedirles más porque tienen un mes entero para hacerla. ¿Ya? Ya, gracias. Pero la idea es como la misma, lo que uno va haciendo es que convierte la base, por ejemplo, yo digo ya, el 3, ¿cómo se escribe en base de la que estoy? Y voy convirtiendo así. Entonces tengo que convertir la base y convertir este de acá, hacer unas multiplicaciones, como que de partida tienen que ser multiplicar en distintas bases para poder hacerlo. Cosa que aún no ven. ¿Ya? Y obviamente hacerlo al revés es exactamente lo mismo, pero quiero que veamos un detalle, que de hecho lo voy a ver aquí mismo, porque es el error típico, 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 típico que cometen y que está horriblemente malo. Tengo este 7, 5, 6, 4 en base 9 y quiero pasarlo a base 3. Entonces, lo mismo, hago descomposición 7 por 0, 1, 2, 3, 9 a la 3, más 5 por 9 a la 2, más 6 por 9 a la 1, más 4 por 9 a la 0. Y se hacen como las conversiones, pues entonces esto sería 7 por 3 a la 6, más 5 por 3 a la 4, más 6 por 3 a la 2, más 4 por 3 a la 0. Y el error, como les digo, clásico acá es que dicen, ah, entonces me faltan los que van entre medio. Entonces lo que voy a hacer es que voy a decir 7 por 3 a la 6, más 0 por 3 a la 5, más 5 por 3 a la 4, más 0 por 3 a la 3, más 6 por 3 a la 2, más 0 por 3 a la 1, más 4 por 3 a la 0. Entonces el número es el 7050604 en base 3. Y está horriblemente malo porque ni siquiera puedo escribir un 7 en base 3. Po. Si en base 3 puedo poner solamente 0, 1 y 2, no puedo poner ni 7, ni 5, ni 6, ni 4. ¿Cierto? Sí. Entonces esto está horriblemente malo, como les digo. Hasta acá al menos está decente. El último paso es el que mata todo. ¿Ya? ¿Qué habría que hacer? Primero, hacer el cambio, obviamente. Hago la conversión del el 3 a la 6, el 3 a la 4 y así. Pero tengo que convertir también el 7. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo escribo el 7 en base 3? ¿Cómo se escribe el 7 en base 3? ¿Cómo queda el 7 en base 3? 2, 1. ¿Ya? Entonces, si es 2, 1, lo que voy a hacer es que voy a decir así. 2, 1 en base 3 por, en este caso ya voy a hacer la conversión por 3 a la 6. Entonces uno dice, ya, pero ¿y cómo le hago si tengo dos cifras? Pues tengo que llegar a una sola. Hago descomposición canónica con el 2, 1. Entonces después no voy a hacer todo, voy a hacer solamente esta línea, como el 7. Me quedaría 2 por 3 a la 1, más 1 por 3 a la 0, por 3 a la 6. Distribuyo. Entonces me queda S por S, S por S. Sería 2 por 3 a la 1 y 6 son 7, más 1 por 3 a la 6. Y ahí van apareciendo las potencias impares al hacer esta descomposición con las dos cifras. ¿Ya? Y es exactamente lo mismo. Van multiplicando, van juntando, multiplicando, juntando. Este es un 7. ¿Se entiende la idea? Y es pura matraca de álgebra. ¿Ya?
Expandir las cosas, reemplazar y matraca. Entonces, veamos algo de sumas, porque era lo que decían que habían visto poquito. Que acá tengo. Ya. Elijan. ¿Puede ser primero el A y después uno con letras? Como quieran. ¿Hacemos eso? Ya. Ya, el A. Estamos en base 6. Todavía no han visto nada del algoritmo de suma, ¿cierto? Solamente de composición canónica. ¿Cierto? O sea, creo que como que lo partimos viendo, ¿no? O yo Sí. Sí, creo- lo vimos según yo. ¿Pero lo formalizaron y demostraron ok. o solamente vieron así como como a modo de introducción, de cierto modo? No, como que hicimos unas sumas, como... Ah, ya como debe ser a modo de ejemplo nomás. Entonces, ¿qué hago? Si estoy en base 6, decomposición. 2 por 6 a la 3, más 2 por 6 a la 2, más 4 por 6 a la 1, más 1 por 6 a la 0. Voy a poner el otro abajo. Vamos a hacer con otro color para que se note. Más 3 por 6 a la 3, más 3 por 6 a la 2, más 1 por 6 a la 1, más 5 por 6 a la 0. Y aquí uno empieza a agrupar nomás, igual como se sumó toda la vida, que voy factorizando, porque en la práctica esto queda así hacia el lado. Yo voy juntando términos semejantes. ¿Cuántos tienen 6 a la 0? El 1 y el 5. O sea, me quedaría 1 más 5 por 6 a la 0. ¿Cuántos tienen 6 a la 1? El 1 y el 4. 4 más 1 por 6 a la 1. ¿Cuántos tienen 6 a la 2? Lo mismo. 2 más 3, 6 a la 2. Y finalmente el 6 a la 3 sería 2 más 3 por 6 a la 3. Y aquí empezamos a hacer los cambios y todas las cosas. Entonces me queda 1 más 5. ¿Cuánto da eso? 6. Ya, y si estoy en base 6, ¿qué pasa? Me daría 6 a la 1, porque me queda 6 por 6 a la 0, ¿cierto? ¿Cierto? Como que formalmente no escribo un 6. Lo que tengo que hacer es que esto de acá me daría 1, 0 por 6 a la 0. Por lo tanto, tengo que hacer descomposición canónica, que sería 1 por 6 a la 1 más 0 por 6 a la 0 por 6 a la 0. ¿Cómo ahí me perdí totalmente? El 1 más 5, ¿cuánto es? 6. ¿En qué base estoy? 6. ¿Cómo escribo el 6 en base 6? Ah, ya, ya. Entonces hago descomposición canónica del 1, 0. No es un 10, es un 1, 0. Detalle. Cuidado con cómo nombran las cosas, ¿ya? No es 10, no es 13. Es 1, 3, es 1, 0, es 1, 2, 5, ¿ya? Hay que nombrarlos así. Entonces, hago descomposición canónica, multiplico y me quedaría 1 por 6 a la 1, más 0 por 6 a la 0. Pero, ¿dónde estaban los que tienen 6 a la 1? Acá. Entonces me quedaría 4 más 1, que eso vuelve a ser 6. Así que me quedaría de nuevo 1, 0 por 6 a la 1. Hago la misma descomposición y me quedaría 0 por 6 a la 1 y 1 por 6 a la 2. ¿Dónde están los que tienen el 6 a la 2? Me quedan acá. Entonces, me quedaría 6 nuevamente por 6 a la 2, que me daría 6 a la 3. Entonces, en la práctica, lo que estoy haciendo es que todos van a ir aumentando en 1. ¿Se entiende la idea? Para no hacer todo el proceso completo. Que todos voy pasándome a la escena siguiente. O como a la posición siguiente. Porque como en todos me da 6 al agregarle la reserva que se generó acá, entonces finalmente me va a quedar 1
por 6 a la 4, más 0 por 6 a la 3, más 0 por 6 a la 2, más 0 por 6 a la 1 y 0 por 6 a la 0. O sea, el número sería 1, 0, 0, 0, 0 en base 6. ¿Se entiende? Yo me enredé ¿Dónde? en la tercera línea. O sea, como cuando sacaste el paréntesis, ¿Acá? no sé. Sí, ahí va abajo, no sé ¿Acá? qué ¿Multiplicar? pasó. Si tengo una suma con un producto, Ah, distribuyo. Hago la ay, ay, distribución. ay, ay. Entonces me queda eso por eso y eso por eso. Entonces, como tengo 6 a la 1 por 6 a la 0, es 6 a la 1. Y 6 a la 0 por 6 a la 0 es 6 a la 0. Así que quedó igual. Porque en la práctica este es un 1. Entonces está escrito para que se vea como la base correctamente, pero en la práctica estoy multiplicando por 1, así que queda escrito exactamente igual. Y va pasando lo mismo con las otras, que van aumentando, sí, porque ya tengo 6 a la 1, 6 a la 2, pero como tengo 4 y 1, y le agrego 1, me daría 4 y 2, que son 6. Paso a la siguiente, y voy haciendo lo mismo así. ¿Se entiende más? Sí, gracias. ¿Alguna con letras giran? ¿Qué otra hacemos? Elijan. ¿La D puede ser? Ya. ¿Qué hago? Vayan dictándome. ¿Cómo quedaría? La descomposición canónica del primero. ¿Ya? ¿Cómo queda? Sería 6 por 16 elevado a 3. Déjame hacer de nuevo el 6. 16 a la 3. Más. Más A o Sí, 10, ponémosla, no sé, después hacemos el cambio. por 16 elevado a 2, más E por 16 elevado a 1, más C por 16 elevado a 0. Ya. Y voy a anotar acá abajo igual con colores distintos para que se noten las diferencias. Tiene la misma cantidad de cifras. Tenemos 4, 5. Acá tenemos 4. Se me va a faltar una. Tengo que tener una cifra más acá. ¿Cierto? O sea, para que me quede así como bonito, tengo que partir acá. Porque sería en este caso A por 16 a la 4. Porque tengo 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Más me queda A por 16 a la 3. B por 16 a la 2. Más 3 por 16 a la 1 y más C por 16 a la 0, ¿cierto? Y después denotamos nomás, pues entonces esto me sería, ¿cuánto vale la C? 12. Ya, entonces me daría 12 más 12, voy a anotarlo nomás, por 16 a la 0. Acá tengo E más 3, ¿cuánto vale E? 13. No, perdón. 14. 14. O sea, 14 más 3, voy a anotar igual como 14 más 3. 16 a la 2 me quedaría A más B, que eso es 10 más 11. Y acá me quedaría 6 más A, o sea, me quedaría 10 más 6 por 16 a la 3. Y este de acá que está solito, queda así tal cual. ¿Cierto? De momento fíjense que no he hecho ningún cálculo. Lo único que he hecho es que me puse a ordenar. ¿Y Los... la A no la vamos a cambiar? Ah, La sí. de... Si no, se fue de idiota. 10. Y ahora sumamos. Entonces me quedaría acá. 12 y 12, 24.
por 16 a la 0, 17 por 16 a la 0, 21 por 16 a la 2, acá me daría 16 por 16 a la 3, y acá me queda 10 por 16 a la 4. Entonces, tengo que ver cuáles se me pasan. 24 se pasó del 16. ¿Cómo escribo el 24 en base 16? ¿Cómo queda? ¿1, 8? Ya, claro, porque 1 por 16 da 16 y más 8 me da 24, así que sería 1, 8. Entonces esto queda 1, 8 en base 16 por 16 a la 0. 17 por 16 a la 0. Lo mismo, el 17, ¿qué pasa? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda escrito en base 16? 1 y 1. 1. Entonces, en vez de ponerlo como 17, lo ponemos como 1, 1 en base 16. Si hacemos la notación acá abajo. 21 debería ser 1, 5, porque si este era 1, 8 menos 3 debería ser 1, 5. 16 a la 2, y esto está en base 16. El 16 es 1, 0. Detalle, es 1, 0, no es A, porque no vale 10. ¿Ya? Es 1, 0. No es como este que vale 10. Este es un 1, 0 en base 16. 16 a la 3. Y esto lo vamos a dejar como 10. Fíjese que acá no le puse el subíndice. ¿Ya? Y acá tengo que volver a hacer las distribuciones. Entonces esto me quedaría 1 por 16 a la 1 más 8 por 16 a la 0 y todo esto por 16 a la 0. Esto me queda 1 por 16 a la 1. Este era un 1, ¿o no? Sí, ahí y ahí. Más 1 por 16 a la 0 y todo esto por 16 a la 1. Y así sucesivamente con los otros. Entonces me quedaría 1 por 16 a la 1 más 5 por 16. Que ocupo poco espacio. Sería 1 por 16 a la 1 más 5 por 16 a la 0. Y todo esto por 16 a la 2. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo se va haciendo? Esto sería 1 por 16 a la 1 más 0 por 16 a la 0 y todo esto por 16 a la 3 y se suma. Y finalmente me quedaría el 10 por 16 a la 4. ¿Ya? Entonces ahora empezamos a multiplicar. Me quedaría 8 por 16 a la 0. Acá me quedaría 1 por 16 a la 1 al hacer esa multiplicación. Por 16 a la 1. Acá me quedaría este 1 por 16 a la 1 más 1 por 16 a la 2 que sale de acá. Después acá voy multiplicando y me quedaría 5 por 16 a la 2 más 1 por 16, 16. 1 por 16 a la 3 que sale del 1 y el 2. Más me va a quedar 0 por 16 a la 3 más 1 por 16 a la 4 más el 10 por 16 a la 4. Y ahora me pongo a juntar los amigos. Entonces, 16 a la 0 no hay más, así que quedaría solito el 8. 8 por 16 a la 0. A la 1 tengo este y este, o sea, tengo 2. 2 por 16 a la 1. Más. A la 2 tengo el 5 y el 1, así que me quedaría 6 por 16 a la 2.
A la 3 tengo 5 y 1, me queda 6 de nuevo. No, a la 3 tengo 1 y 0. Así que me quedaría 1 por 16 a la 3. A la 4 tengo el 1 y el 10, que eso me da 11. 11 por 16 a la 4. Entonces, ¿cómo me quedaría? El 11, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo escribo el 11? La B. Claro. ¿Ya? Entonces quedaría B. Después vendría un 1. Después vendría un 6. Después vendría un 2. Y cerramos con un 8. Y ahí estaría escrito el número en base 16. ¿Se entiende? Fíjate que es matraquero, pero es siempre lo mismo. Dudas, consultas, algo más que les esté costando, no sé. Algo más que les entre, que hayan visto, que no hayamos revisado, no sé. Porque creo que cubrimos todo ya. Creo que eso es todo. Pero una pregunta, Ujú. las sumas también se pueden como escribir hacia abajo, ¿o no? Más que cómo la escribas, es el cómo la haces. Que lo que se hace también es el algoritmo de suma, que es el algoritmo clásico que uno ha hecho toda la vida, pero que en este caso tienes que estar siempre pendiente de la base en la que estás. Por ejemplo, si tienes, no Ujú. sé, 1, 3, 5, que está en base 7, y tienes más 3, 5, 2, tú partes sumando las unidades y ves cuánto te da. No sé, 5 más 2 me da 7, pero como estoy en base 7, no puedo poner un 7, sino que pongo 1, 0. Entonces pongo el 0 y 1 de reserva. Y voy así, considerando que la decena es la base en la que estás. Y vas Y eso escribiéndolo es lo todo en la mismo base. sería lo mismo que calcularlo de la forma que lo hicimos recién. Te tiene que dar obviamente el mismo resultado, pues, independiente de cómo lo hagas. Ahí Ah, depende ya. de cómo te lo pidan, ¿no? Claro, pues si estáis sumando, tiene que darte lo mismo, independiente de cómo se haga. Así que, eso, vos dudas, consultas, algo que no haya quedado claro, no sé. No ¿Ya? quedó todo claro. Ya, pues, entonces quedamos ahí. Cualquier cosa, pueden escribirme, como les dije. Está también la carpeta que les mandé la otra vez, ahí hay un montón de cosas, así que tengo los anunciados de ayudantía, hay unos resúmenes, em, los videos de las ayudantías que hice el año pasado, está todo, así que pueden ir revisando, ¿ya? ¿Y esa carpeta en dónde está? Se las compartí la otra vez vía Google Drive, no sé si se las mando por acá de nuevo si quieren. Ya, porfa. Denme un ratito para buscarlo acá. ¿Dónde está eso? Les comparto enseguida el link. Se los mando acá mismo en el chat. Y esperen que hay otra donde tengo más material, porque acá están los videos del año pasado, pero tengo otra donde tengo un montón de ayudantías, pautas de pruebas y cosas por el estilo. Déjenme ver si está acá o en el otro. Creo que eso lo tengo aquí.
me está cargando que tengo un montón de cuestiones acá en el. Acá. Sí, que tengo un montón de cosas. Ya, ahí están las dos carpetas donde hay cosas del curso.